Buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Y en esta oportunidad voy a defender sobre lo que es la vascularización y la inervación del miembro inferior. Vamos a empezar. Vamos a empezar por lo que es la, la, ¿dónde está? Aquí está, la vena femoral. La vena femoral. Esta es la que drena la sangre de la extremidad inferior a la vena ilíaca externa a cada lado de la pelvis. Se corresponde con la arteria femoral en los 2/3 superiores del muslo, aproximadamente a 4 centímetros por debajo del ligamento inguinal. Se le une la vena femoral profunda. Este vaso tributario, que corresponde con la arteria profunda del muslo, recibe las venas circunflejas femorales medial y lateral, además de varias ramas perforantes. La vena safena magna se une a la vena femoral cerca de su terminación. Otra vena, vamos ahora con lo que es la arteria femoral. Esta es la que drena sangre de la extremidad inferior a la vena ilíaca externa a cada lado de la pelvis. Corresponde con la arteria femoral en los 2/3 superiores del muslo, aproximadamente a 4 centímetros del ligamento inguinal, como ya lo habíamos dicho, junto con la vena femoral. Ahora vamos a hablar de lo que es la arteria femoral. Es el tronco principal que irriga el miembro inferior. Es una continuación de la arteria ilíaca externa. Comienza inmediatamente detrás del ligamento inguinal, a mitad del camino entre la espina del ilion y la sínfisis del pubis, y desciende por la cara anterior del lado medial del muslo. En la unión de los tercios medios e inferior del muslo pasa por un edificio en el aducto mayor para convertirse en la arteria poplitea. Y sus ¿dónde está? Aquí está. Y sus ramas perforantes, ¿dónde está? Aquí está, ¿verdad? Y sus ramas perforantes, la arteria femoral profunda del muslo nace de la arteria femoral por debajo del ligamento inguinal. Al comienzo se ubica lateral a la arteria femoral, luego transcurre por detrás de ella y la vena femoral hasta el lado medial del fémur y desciende por detrás del aductor largo. Termina en el tercio inferior del muslo, en una rama pequeña que perfora el aductor mayor e ingresa a los músculos isquiotibiales. La rama femoral profunda incluye las arterias circunflejas femorales y medial. Y ahora vamos con lo que es la vena femoral profunda. Esta es igual, que drena su sangre de la extremidad inferior, que se corresponde con la arteria profunda del muslo. Recibe las venas circunflejas femorales mediales, y las ramas perforantes. Esta drena sangre de la extremidad inferior a la vena ilíaca externa a cada lado de la pelvis. Corresponde con la arteria femoral en los 2/3 superiores del muslo. Transcurre a lo largo de la cara lateral del tronco, debajo de la vena epigástrica superficial, por abajo de la vena torácica lateral, por arriba por arriba establece una importante comunicación entre la vena femoral y axilares. La arteria circunfleja femoral lateral. Esta es una rama de la femoral profunda, la arteria profunda del muslo, que envuelve el cuello del fémur. La arteria circunfleja femoral lateral nace del lado lateral de la femoral profunda, pasa por detrás de los músculos
sartorio y recto femoral, y se divide en las ramas ascendentes, transversa y descendente. Sus ramas ascendentes sube por debajo del tensor de la fascia hasta la cara lateral de la cadera. Su rama transversa pasa lateralmente sobre el vasto intermedio, perfora el vaso lateral y envuelve el fémur justo debajo del trocánter mayor. Y ahora vamos con lo que es aquí. Vamos con lo que es a la arteria tibial anterior. Las venas tibial, a la vena tibial anterior. ¿Dónde está? La vena tibial anterior y posteriores son venas profundas de las extremidades inferiores. La vena tibial posterior está formada por la unión de las venas plantares medial y lateral del pie, y asciende con su abertura correspondiente hasta debajo de las articulaciones de la rodilla, donde se une a la vena tibial anterior y forma la vena poplitea. Cerca de este punto también se une la vena peronea. Las ramas calcáneas se vacían en la vena peronea a lo largo de las ramas arteriales correspondientes. Ahora con lo que es la arteria tibial anterior, comienza en la bifurcación de la arteria poplitea en el borde inferior del popliteo. A medida de que desciende por el compartimento anterior de la pierna, irriga músculos de esta región junto con la rodilla y el tobillo. Se dirige hacia adelante entre las dos cabezas del tibial posterior, a través de la membrana interósea hasta la parte profunda de la cara anterior de la pierna. Luego desciende sobre la cara anterior de la membrana interósea, acercándose gradualmente a la tibia. Y en la parte inferior de la pierna se ubica sobre este hueso, en las articulaciones del tobillo, se transforma en la arteria dorsal del pie. Ahora vamos con lo que es la vena safena magna, que es la vena más larga del cuerpo y comienza en la vena dorsal del pie y termina en la vena femoral. Asciende a lo largo del lado medial de la pierna, sube por detrás de los cóndilos mediales de la tibia y el fémur. En su recorrido se asciende por la pierna. Este es un vaso que se anastomosa libremente con la vena safena menor y se comunica con la tibial anterior a través de la vena inferior media de la rodilla. Ahora vamos con lo que es la vena safena menor, que es esta, la vena safena menor, que es la vena más larga del cuerpo. Comienza en la vena dorsal del pie y termina en la vena femoral. Asciende a lo largo del lado medial y la pierna y sube por detrás de los cóndilos mediales de la tibia y el fémur. En su recorrido ascendente por la pierna, este vaso se anastomosa libremente con la vena safena menor y se comunica con la vena tibial anterior a través de la vena inferior medial de la rodilla, a nivel de la rodilla en conjunto con la vena safena magna y la safena menor son tributarias que conforman las venas superficiales de los miembros inferiores. Ahora vamos con lo que es la arteria tibial posterior, que es esta. Aquí está. La arteria tibial posterior comienza en el borde inferior del popliteo, en la bifurcación de la arteria poplitea. Se extiende oblicuamente hacia abajo y se acerca al lado tibial de la pierna y se ubica por detrás de la tibia y por debajo del muslo aductor del dedo gordo. Se divide en las arterias plantares medial y lateral. La arteria peronea es una rama importante de la arteria tibial posterior que irriga el músculo de los peroneos laterales de la pierna. Es una rama que nace de la tibial posterior, aproximadamente 2 a 5 centímetros por debajo del borde inferior de popliteo. Ahora vamos con lo que es las de los pies.
los metatarsianos las venas metatarsianas superficiales. El pie cuenta con redes de venas que drenan la sangre hacia arriba a los miembros inferiores. En la cara dorsal del pie, las venas digitales superficiales suben desde los dedos gordos y se vacían en las venas metatarsianas superficiales. Estos vasos se unen por los extremos distales de los huesos metatarsianos para formar el arco venoso dorsal. Y ahora vamos con lo que es por debajo de estas, que están las arterias metatarsianas dorsales. Esta es la continuación de la arteria tibial, de la arteria tibial, su continuación, y sus ramas irrigan a la cara dorsal del pie. Se dirige hacia adelante desde la articulación del tobillo a lo largo del lado tibial del dorso del pie hasta el primer espacio metatarsiano, donde se dividen en dos ramas, la primera metatarsiana dorsal y la plantar profunda. De su recorrido también se origina la arteria arcuata, que transcurre lateralmente sobre las bases de los huesos metatarsianos y se une a la arteria lateral del tarso. Ya. Ahora vamos con lo que es esto, por lo que está por aquí debajo. Aquí está la vena digital plantar, que son estas. La vena digital plantar es el pie cuenta con redes de venas que drenan la sangre hacia arriba y a los miembros inferiores. En la cara dorsal del pie, las venas digitales superficiales suben desde los dedos gordos hacia y se vacían en las venas metatarsianas superficiales. Estos vasos se unen por los extremos digitales. Superficiales para formar el arco venoso dorsal. Ya, ahora vamos con lo que es aquí está. ¿Dónde está? La digital plantar propia. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí, este lado está. Ahí está por ahí, pero está por ahí, pero esta es la arteria digital. Ya, ahí está. Esa es la arteria digital plantar propia. Ya, ahí como lo podemos ver. Esa es la arteria digital plantar propia. Las arterias plantares medial y lateral nacen de la arteria tibial posterior por debajo del aductor del dedo gordo y se dividen en vasos que se dividen en vasos que irrigan la cara inferior del pie. La arteria plantar medial avanza por el lado medio del pie y se divide en una rama profunda y una rama superficial. Por su rama profunda se anastomosa el arco plantar de profundo. La arteria plantar lateral plantar lateral pasa oblicuamente a la base del quinto hueso metatarsiano y se une con la rama plantar profunda de la arteria dorsal del pie y se forma el arco plantar profundo. El arco plantar profundo se cruza medialmente a los metatarsianos y se ramifica en los metatarsianos plantares que a su vez ramifica en las arterias digitales plantares comunes. Ya, eso sería todo. Gracias.